Buenas noches a todos los participantes. Hoy día, continuando con el diplomado especializado, tenemos programado la sexta sesión sobre determinación y variación de las medidas socioeducativas, el cual estará a cargo de la doctora María Consuelo Barleta Villarán, al cual le damos el pase, doctora, para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por Buenas la noches, doctora. invitación. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a comenzar entonces. Permítanme un segundito, voy a proyectar. Muy bien, en la clase anterior ustedes recordarán que tuvimos oportunidad de ver justamente lo referido a lo que eran aspectos desde las neurociencias, ¿no? Y también justamente aspectos referidos a lo que es eh, las, eh, la criminología del desarrollo. El día de hoy, como bien se ha anunciado, vamos a ver todo lo referido a lo que es la determinación y variación de las medidas socioeducativas. Muy bien, algunas cuestiones preliminares que tendríamos que nosotros tratar. En primer lugar, hacer referencia a que la variación de la medida socioeducativa privativa de libertad constituye parte de la experiencia de que está a mi cargo. Yo quería compartir con ustedes un poco la experiencia que tengo sobre variación de medida socioeducativa. Eh, es una obligación del Estado aplicar los principios que se desprenden del derecho penal juvenil mínimo por no haber asumido su responsabilidad en la implementación de políticas sociales preventivas eficaces que eviten el surgimiento de factores de riesgo. Se plantea el afianzamiento de una justicia penal especializada en el rol garante del Estado de la privación de libertad como medida socioeducativa de última ratio, siendo también un recurso extremo y por el plazo más breve, por el efecto altamente lesivo en el adolescente, según la observación general número 14, y el modelo de responsabilidad contenido en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes establece una respuesta penal atenuada, diferenciada y diversificada en los adolescentes, cuando su responsabilidad como autor o partícipe haya sido probada en un proceso judicial y tiene como finalidad el desistimiento de la conducta infractora. Entonces, bueno, partiendo de estas cuestiones que yo consideraba preliminares, yo creo que es importante tener en claro que si bien es cierto, tenemos ya en estos momentos tres normativas en vigencia referidas al tema penal juvenil. Un código de niños y adolescentes que ha sido derogado en parte, ¿no? Un código de responsabilidad penal de adolescentes que está vigente en parte. Y tenemos también propiamente una ley 32.330 que, desconociendo la especialidad, brinda un tratamiento a los adolescentes mayores de 16 años que cometen infracciones graves como si fueran adultos. Pero yo quisiera detenerme un momento en algo que yo considero sustancial, que es el tema de un código de responsabilidad penal de adolescentes, como es el decreto legislativo 1348, que lamentablemente, como ustedes pueden ver en la parte inferior, su vigencia integral ha sido postergada, es una normativa con mucha vacatio legis, 5 veces postergada esta vigencia integral del código. Sin embargo, hay algunos artículos, sobre todo los que vamos a mencionar el día de hoy, sobre lo que vamos a dialogar, tienen que ver con la determinación y la variación de la medida socioeducativa, si están vigentes en esta normativa. Una cuestión es que tendríamos que ver nosotros es, en realidad, con respecto al tema, cuánto podríamos haber avanzado y cuánto verdaderamente hemos retrocedido, ¿no? Porque este Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, pese a propiamente ser una norma que no está integralmente en vigencia,
pero es muy interesante darle lectura y ver cuál es la perspectiva que tiene en términos de una estrategia de intervención con los adolescentes. En la clase pasada, cuando hablábamos de la criminología del desarrollo, yo les decía que es finalmente la criminología del desarrollo aquella que se ha introducido en la normativa de la especialidad en el entendido que es necesario atender las necesidades criminógenas de los adolescentes. O sea, es necesario atender aquellos, aquellas circunstancias personales, familiares o sociales que pudieron favorecer a que el adolescente se involucre en una infracción a la ley penal. Entonces, lo que tenemos nosotros en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en principio, procesalmente hablando, es un proceso acusatorio garantista, pero sabemos que esta parte no está vigente, como que también tenemos una exigencia de contar con jueces de familia y equipos técnicos interdisciplinarios y fiscales que propiamente estén especializados en la temática. Por otro lado, en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, lo que tenemos es la vigencia de algunos principios jurídicos que son propios de la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes, ¿no? O sea, hablar de principio del interés superior del adolescente y en el ámbito penal juvenil hablar de principio educativo. O sea, partiendo nosotros de una cuestión que es fundamental, ¿no? El derecho penal juvenil no surge como una rama del derecho penal ordinario, sino el derecho penal juvenil surge como una especialidad finalmente del ámbito de lo que son los derechos de los niños y adolescentes. Por ello es que está regido por principios jurídicos muy propios de esta especialidad, como es el interés superior. También el tema de la valoración de principio de proporcionalidad, veremos este tema que importante al momento de determinar la medida socioeducativa. Otra cuestión que, bueno, no está todavía vigente son las salidas alternativas al proceso, como es justamente la revisión, el acuerdo reparatorio y los mecanismos restaurativos que establece la ley. Hay una exigencia importante en el código de que la privación de libertad sea dada como última ratio. Se plantea también tramos de edad para atribuir mayor responsabilidad, eso lo veremos también, o sea, cómo es que la normativa establece como una diferencia importante la edad que tenía el adolescente al momento de la comisión de la infracción. Se busca dar tratamientos diferenciados en un plan de tratamiento individual. Y aquí es lo que vamos a tratar también el día de hoy, la revisión de la medida socioeducativa y también conocer que una vez que el adolescente ha concluido con la medida socioeducativa hay la posibilidad de que una entidad como es el PASPE, pues haga seguimiento al adolescente, pero en realidad aquí lo sustancial y que lo hemos venido diciendo desde mi última intervención es que la finalidad del ámbito penal juvenil no es otra que lograr que el adolescente no continúe en una trayectoria delincuencial. O sea, que el adolescente no continúe en una trayectoria que se desenganche con la posibilidad de seguir cometiendo delitos. Sobre particular, resulta también interesante y de utilidad citar lo dicho por una sentencia que la volveremos a mencionar más adelante del Tribunal Constitucional, la 00804-2013, que nos indica que la finalidad del ámbito penal juvenil es prevenir que vuelva a incurrir el adolescente en actos similares y lograr un cambio en su conducta. O sea, eso es desistimiento, la posibilidad de abandono de la trayectoria delincuencial. Como les había indicado, lamentablemente el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes no está vigente en su integridad, pero lo que trataremos el día de hoy sí está vigente. No, o sea, son normas que sí están vigentes, esto de la determinación y la variación de la medida socioeducativa. Entonces, continuando,
bueno, en realidad, y afianzando lo que acabo de decir, ¿no? La finalidad de la justicia penal juvenil es favorecer a generar en el adolescente un aprendizaje que contribuya al desistimiento de la conducta infractora, disminuyendo los factores de riesgo y aumentando los factores protectores mediante un tratamiento especializado y diferenciado, ¿no? O sea que fundamental esto, ¿no? Tenerlo en cuenta, el tema de que de lo que se aspira con la intervención, entonces es que el adolescente desenganche del delito y esto a través de la disminución de los efectos de factores de riesgo. Conversábamos en la clase pasada que efectivamente la tendencia de la criminología del desarrollo y que ha impactado en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes es evaluar qué cosa pudo haber contribuido a que el adolescente se involucre en una transgresión en la ley penal, lo cual se conoce como factores de riesgo, pero también poder identificar aquellas circunstancias personales, familiares o sociales que contribuyen al desenganche delictivo y esos son factores de protección. Acá lo fundamental es brindarles un tratamiento diferenciado, o sea, es una cosa que en realidad se parte porque bajo el supuesto de que estamos nosotros frente a diversos perfiles de adolescentes en conflicto con la ley penal, a veces uno tiende a querer categorizar a los adolescentes bajo un solo perfil, pero en realidad, según diversos estudios y evidencias, se plantea que los adolescentes en conflicto con la ley penal pueden tener diversos perfiles, diversos factores de riesgo que hacen que cada caso tenga que ser analizado en concreto y como un caso único de intervención. Pero ¿cuáles son finalmente cuando hablamos de la determinación de la medida socioeducativa? Vamos a ver que al momento de citar lo que dice la ley, le da mucha importancia a lo que son los principios jurídicos. O sea, aludir al interés superior del adolescente, aludir al principio educativo o al principio de proporcionalidad, es parte de la determinación de la medida socioeducativa. Entonces, cuando hablamos del interés superior del adolescente en el ámbito penal juvenil, ¿no? Estamos refiriéndonos a que la autoridad, sea esta la fiscal o la judicial, deben estar orientadas a determinar lo que más favorezca al adolescente. ¿Qué es lo que más favorece al adolescente? ¿No? En realidad, aquí lo crucial es recordar lo que conversábamos en relación a que necesita tener equipos técnicos interdisciplinarios que hagan evaluaciones de riesgo de los adolescentes, que puedan decirnos si los adolescentes tienen un riesgo alto, moderado o leve de continuar en una trayectoria delincuencial y que pueda salir a la luz también cuáles son sus necesidades criminógenas, o sea, qué es lo que necesita el adolescente para desvincularse de la posibilidad de continuar en un delito. Hace poco acabo de tener también una charla a fiscales y los fiscales me decían que, me lo planteaban, ¿no? Que en oportunidades lo más beneficioso para el adolescente podría ser la privación de libertad. Bueno, en realidad la forma como ha sido formulado el interés superior nos indica que nunca su aplicación, y así lo dice la ley, nunca su aplicación podrá implicar justamente medidas que restrinjan derechos o que los afecten, ¿no? Entonces, claro, en aplicación del interés superior del adolescente no se justificaría la privación de libertad. El interés superior del adolescente debe llevarnos siempre entonces a la priorización de sus derechos, ¿no? Y propiamente también a la adopción de medidas que favorezcan a un tratamiento diferenciado. Acá el interés superior entonces conlleva
a que todas las decisiones de la autoridad estén orientadas a generar pues la oportunidad de que el adolescente se desvincule de la trayectoria delincuencial. Eso es lo importante, o sea, que el juez se pueda proyectar a qué es lo que necesita el adolescente para no continuar en el delito. Por otro lado, también tenemos otro principio que es importante, que es el principio educativo. O sea, se parte del supuesto de que toda la intervención que se haga con los adolescentes desde la determinación de la medida parta de propiamente generar en el adolescente un aprendizaje de que lo que hizo estuvo mal. Esto por eso se llama de un principio educativo, o sea, la intervención tiene una finalidad educativa, generar este aprendizaje en el adolescente. Y finalmente el tema de la proporcionalidad, en el sentido que también, ¿no? Al momento de evaluar el caso, deberá verificarse no solamente propiamente la gravedad de la infracción, sino que también será necesario evaluar las circunstancias del adolescente, las circunstancias personales, familiares y sociales, que finalmente son los factores de riesgo que venimos mencionando. O sea, cuando la autoridad judicial evalúa un caso y se encuentra frente a una infracción leve o no o grave, ¿no? Tendrá que ver no solamente esta apreciación al momento de determinar la medida, sino también tendrá que ver cuáles son las necesidades criminógenas del adolescente planteadas en factores de riesgo y que incluyen propiamente sus circunstancias personales, familiares y sociales. Entonces, vinculado con todo lo que hemos venido diciendo, la normativa establece textualmente que el juez, al momento de dictar la sentencia, señala por qué no fue posible resolver por una medida alternativa a la privativa de libertad. O sea, se entiende que cuando el juez dicta la medida socioeducativa en el supuesto que dicte una privativa de libertad, tendrá que en la motivación de su sentencia indicar por qué en el caso concreto no fue posible aplicar una no privativa de libertad. Como ustedes entenderán, el juez no cuenta con los suficientes conocimientos, propiamente, en este caso, interdisciplinarios, para poder calificar qué es lo mejor para el adolescente. De allí que, propiamente, ¿cuándo se podría justificar que el juez determine una privativa de libertad? Cuando se necesita de un tratamiento intensivo y prolongado para el adolescente. Entonces, no solamente, repetimos, es la gravedad de la infracción, sino es lo que necesita el adolescente para desengancharse de la posibilidad de continuar en el delito. ¿Para qué cuestiones serán importantes valorar por el juez? O sea, ¿cuáles son los criterios o consideraciones que debe tenerse en cuenta el juez al momento de dictar la medida socioeducativa? Esto está indicado explícitamente en el artículo 153 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que como les indicaba, se encuentra vigente estos artículos. Miren ustedes, en el momento en que estamos dentro del ámbito del derecho penal, siempre será necesario valorar la gravedad de la infracción. O sea, sí, o sea, por más de que nos dice la normativa de la Convención sobre los Derechos del Niño, que no solamente hay que considerar la gravedad, sino las circunstancias del adolescente, pero la gravedad de la infracción cometida es un dato fundamental, como lo es también la gravedad del daño causado, no solamente la gravedad de la infracción, sino el impacto de la infracción en su víctima, el grado de participación del adolescente en la infracción, la edad del adolescente al momento de cometer la infracción. Yo creo que va a ser muy importante valorar estas dos cuestiones, ¿no? El grado de participación del adolescente en la infracción tiene que ver cómo actuó, o sea, como actor, como partícipe, cuál ha sido finalmente el involucramiento que ha tenido con la infracción.
El tema de la edad, vamos a ver muy pronto que es bastante relevante. Y miren ustedes cómo lo que acabamos de conversar es resaltado en este artículo 153, porque nos dice que también el juez tendrá que ver el tema de la proporcionalidad de la medida, atendiendo al interés superior y al principio educativo. O sea, cómo es que finalmente se logra en un solo numeral establecer los tres principios, tratando de interrelacionarlos en lo que va a ser la apreciación del juez. Luego, la capacidad del adolescente para cumplir la medida socioeducativa, la voluntad de reparar el daño ocasionado, y también se plantea justamente otros factores a evaluarse, como es la contención y contexto familiar del adolescente y las condiciones personales y sociales del adolescente. O sea, propiamente esta evaluación puede llevarnos a la identificación de factores de riesgo, como también de factores de protección. Y sabemos que lo que refiere a contención y contexto familiar, como las condiciones personales y sociales del adolescente, el juez lo podrá conocer a través de su equipo técnico interdisciplinario. Entonces, cuando uno da lectura a todos estos criterios pues, o consideraciones que debe tener en cuenta el juez al momento de dictar la medida socioeducativa, encuentra que hay un sesgo importante en valorar las circunstancias personales, familiares y sociales del adolescente y no solamente la gravedad de la infracción cometida y las circunstancias de la misma. Por otro lado, o sea, es fundamental saber, ¿no? Que así como el juez tiene que, al momento de establecer la medida, tiene que sustentar si es una privativa, por qué no fue posible aplicar una no privativa, pues también el juez tendrá que sustentar, dado el caso, por qué se niega a la variación de una medida, que veremos en pronto a qué nos referimos con variación de la medida. Bueno, el aporte del equipo técnico interdisciplinario, esta valoración de las circunstancias personales, familiares y sociales, esta consideración de las necesidades criminógenas del adolescente, de sus factores de riesgo y de protección, es una exigencia que se nos viene desde eh, propiamente desde el propio Tribunal Constitucional. Miren ustedes cómo en esta sentencia se pronunció. Voy a darle lectura para que ustedes puedan visualizar la relevancia jurídica que tiene finalmente el aporte del equipo técnico interdisciplinario. Dice, en primer lugar, se aprecia que si bien el juzgado aludió al informe técnico multidisciplinario incluido en el expediente, que calificaba al investigado como primario en internamiento, así como la evaluación psicológica que concluyó respecto al menor infractor, que refiere cursar estudios superiores observando interés por continuar en carrera profesional. Profesor de educación física, serio, preocupado, tranquilo, emocionalmente estable, animoso, persistente, se proyecta hacia su futuro con metas de superación personal, no se aprecia en el íter argumentativo de la resolución judicial cuestionada ponderación alguna de estas pruebas, cuyo mérito ha sido excluido inexplicablemente del razonamiento judicial expuesto en la sentencia, cuando lo cierto es que tal información era absolutamente relevante, sino no para determinar la responsabilidad penal del infractor. O sea, esta información que brinda el equipo técnico sobre estas circunstancias personales del adolescente no es para propiamente determinar su responsabilidad en el hecho denunciado, lo cual no se discute, sino para determinar la medida socioeducativa que iba a imponerse al menor como consecuencia de los hechos acreditados. En tal sentido,
La conclusión a la que arriba el juzgado en el fallo de la sentencia que impone al infractor la medida socioeducativa de internamiento por el plazo de 4 años, al estar desprovista de la necesaria justificación en los términos aquí señalados, constituye un supuesto de motivación insuficiente. O sea, el hecho de no valorar en su integridad lo que fue el informe del equipo interdisciplinario, el hecho de haber sesgado su apreciación más en factores de riesgo que en los factores de protección que fueran identificados por el equipo técnico, en su íter argumentativo, hace que sea calificada por el Tribunal Constitucional como una motivación insuficiente al no haber brindado los argumentos que respaldan la imposición de la sanción impuesta al menor infractor. Por otro lado, continúa, pero además, y en segundo lugar, se aprecia también un supuesto de motivación incongruente, pues la ausencia de valoración de las pruebas antes aludidas contrasta o es incoherente con la invocación en la parte final de la sentencia del principio del interés superior del niño, así como la Convención Internacional de Derecho del Niño y la doctrina de la protección integral, que buscan precisamente no sancionar al adolescente, sino prevenir que vuelva a incurrir en actos similares y lograr un cambio en su conducta. Miren qué importante a lo que refiere, todo lo que refiere esta sentencia del Tribunal Constitucional, porque nos dice, más, o sea, qué importante porque también la ausencia de la valoración de las pruebas antes aludidas, o sea, la valoración del informe, contrasta con la invocación del interés superior. O sea, no considerar el informe, no considerar las circunstancias, esas circunstancias del adolescente personales, en este caso eran finalmente factores de protección, pues, y haber invocado el interés superior hace que la motivación sea incongruente, ¿no? Y justamente cómo concluye también aquí esta cita, indicando que cuál es la finalidad del ámbito penal juvenil, la cual no es sancionar al adolescente, sino prevenir que vuelva a incurrir en actos similares y lograr un cambio en su conducta. Bien, eso es desistimiento, como lo habíamos dicho, ¿no? Bueno, en realidad la alusión a los factores de riesgo y factores de protección está en el reglamento de esta normativa y también un tema importante que es cuál debe ser el contenido de la sentencia, ¿no? Una vez que se determina, o sea, la medida socioeducativa, vemos nosotros que se nos plantea que debe haber una motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de las pruebas que las sustenta, con indicación de razonamiento que las justifique, debiendo de señalarse la forma como se han aplicado los principios del interés superior del adolescente y el principio educativo. Pero acá lo sustancial es la valoración del informe técnico, del equipo técnico interdisciplinario, del Poder Judicial respecto a las condiciones personales y sociales del adolescente, y en caso de aplicarse una medida socioeducativa al adolescente, la misma debe determinarse en su tipo, duración y modalidad de cumplimiento. La fundamentación de la medida socioeducativa y su duración deben sustentarse en el principio del interés superior y el principio educativo. Y bueno, qué importante justamente nosotros recordar que este Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en lo que refiere al proceso, tiene establecido, pues, para la fijación de la medida socioeducativa, una audiencia, o sea, existe una audiencia propia, luego de haberse dado la audiencia que determina la responsabilidad del adolescente, porque sí, están separadas. Una audiencia para determinar la responsabilidad del adolescente, esta audiencia, pues el juez, dadas las pruebas de cargo y de descargo, determinará si el adolescente actuó como
autor o partícipe en la comisión de una infracción. Y por otro lado tenemos también lo que es propiamente em, la audiencia que sigue, que es la audiencia de fijación de la medida socioeducativa. Es una audiencia propia en donde el juez debate con el equipo técnico interdisciplinario cuál podría ser la medida socioeducativa más idónea. Entonces estamos viendo desde ya cómo dentro del ámbito penal juvenil no solamente es la gravedad de la infracción, porque si solamente fuera la gravedad de la infracción, en realidad no necesitaría el juez escuchar al equipo técnico, ¿no es cierto? ¿Quién le ayuda al juez a la valoración de estas circunstancias personales, familiares y sociales como factores de riesgo? Es el equipo técnico interdisciplinario. Ahora, claro, se entiende que una vez que ya pues ha tenido lugar la sentencia, esto contribuye a la elaboración de un plan de tratamiento individual. Este plan de tratamiento individual, para tener en claro todo lo que conversábamos en la clase pasada con respecto a lo que es la criminología del desarrollo, qué importante justamente que el equipo técnico, valiéndose de lo que fue esta evaluación inicial del adolescente, puede establecer, pues, objetivos, etapas, plazos para cumplir los objetivos en cuanto a la atención de las necesidades criminógenas. Tenemos que recordar que en realidad las necesidades criminógenas son los factores de riesgo dinámicos. O sea, es sobre lo que el equipo técnico puede intervenir para producir un cambio. Entonces, en base a esto, por ejemplo, ¿no? O sea, si el adolescente consumía drogas, el equipo técnico debe plantearse en su plan de tratamiento individual un objetivo claro en relación a cómo va a ayudar a que el adolescente no continúe justamente en consumiendo drogas, ¿no? Con estos problemas adictivos. Em, entonces, esto está planteado por el propio equipo técnico y lo pone en conocimiento del juzgado, porque tenemos que recordar que el juzgado de juzgamiento es el juzgado de seguimiento. Entonces, el juzgado va a recibir reportes de equipos técnicos interdisciplinarios periódicos, tal como establece la ley, si está privado de libertad 6 meses, si está en no privativa de libertad cada 3 meses, informes evolutivos que le va a permitir al juez tomar conocimiento sobre los avances que va teniendo la intervención en el adolescente. Bueno, justamente para ello la ley establece propiamente las medidas socioeducativas que seguramente ustedes ya lo vieron en una sesión. Estamos hablando de la amonestación, de la libertad asistida, de la prestación de servicios a la comunidad, de la libertad restringida, ¿no? Como las medidas no privativas de libertad. Pero tenemos también como única medida privativa de libertad la internación. Eh, Todas estas medidas, en realidad, en la medida que estamos regidos por el principio educativo, hemos dicho que el principio educativo es lo que rige el derecho penal juvenil también, deben contener una función pedagógica positiva y formativa con la finalidad de favorecer a la resocialización y reintegración del adolescente en la sociedad. Y bueno, como hemos indicado también, se debe priorizar aquella que tenga un mayor impacto educativo en el adolescente y la que contribuya de mejor manera a su reintegración. ¿Cómo se puede priorizar? ¿Cómo el juez puede priorizar? ¿Cómo el juez puede prever cuál medida pues contribuirá mejor a la reintegración del adolescente? Solamente lo puede hacer a través del aporte del equipo interdisciplinario, ¿no? El juez por sí solo no podrá hacer esa valoración tan técnica, tan especializada, que le lleve a determinar qué es lo que necesita el adolescente para no continuar en trayectoria delincuencial. Bueno, en realidad, al momento de determinar la medida socioeducativa, como hemos visto, puede plantear una no privativa, pero también tenemos las privativas de libertad. Y la privativa de libertad antes de la 32.330 tenía este esquema. ¿Qué es lo que se ha modificado?
Lo que se ha modificado es la alusión a los adolescentes mayores de 16 años, que como pueden ver ustedes, está en la parte derecha, ¿no?, del cuadro, con rosado y con rojo. No son los casos que ya son llevados hoy en día a cárcel de adultos, mientras que los demás sí son todavía, se rigen por toda esta regla, ¿no? Estamos hablando de adolescentes de 14 a 16 años que estos pueden haber cometido infracciones graves como no graves, pero son regidas finalmente por justamente las infracciones graves y no graves, y pueden están regidas también por la ley, por el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Entonces, claro, lo que tenemos nosotros, ¿no?, es, vemos acá cómo es que se plantea el tema de infracciones, ¿no? Infracciones, en términos generales, se dice, ¿no?, adolescentes que tengan entre 14 y 18 años, ¿no?, y hayan estos cometido infracciones en general, o sea, infracciones no graves, se rigen por el plazo de 1 a 4 años. Pero si tienen entre 14 y 16 años, se rigen justamente por el plazo de 3 a 5 años. Y lo que tenemos también, entonces, es el tema de como vemos nosotros, aquí el supuesto de adolescentes que han cometido ya infracciones graves, ¿no?, mayores de 16 años, justamente tenemos que se establecía de 4 a 6 años, y luego, justamente si cometían las infracciones de sicariato, violación sexual de menor de edad, seguida de muerte y delitos regulados por el tema de terrorismo, tenían de 8 a 10 años. Entonces, repito, lo que refiere a, a lo que trata ahora en la ley 32.330 es lo que está encuadrado en rosado y en rojo hacia la mano derecha. Estos supuestos salieron de la norma y ahora están de la norma del decreto legislativo, pues, 1348, y ahora son tratadas por la ley 32.330, llevándolos al ámbito penal de adultos. Todas las infracciones graves que conocemos, justamente para considerar cuáles son las que están contempladas para dar este tratamiento diferenciado a los mayores de 16 años y llevarlos a cárceles de adultos. Pero a la par también, al momento de determinar la medida socioeducativa, cuando es una medida socioeducativa no privativa de libertad, el juez podrá valorar lo que son las medidas accesorias, ¿no? Entonces, dicta una no privativa y dicta medidas accesorias. Las medidas accesorias son finalmente medidas de protección, como pueden ustedes ver. O sea, son medidas que finalmente que contribuyen a factores de protección, son factores de protección. Entonces, claro, yo establezco que un adolescente, al momento de determinar la medida socioeducativa, de una prestación de servicios a la comunidad o una libertad asistida, pero a la vez yo tengo que establecer algunas reglas de conducta, podríamos decir así, de las medidas accesorias, que me van a garantizar que el adolescente, estando en libertad, no va a transgredir nuevamente la ley penal. Esas medidas accesorias tienen que ver con la erradicación de factores de riesgo, como por ejemplo el hecho de establecer que el adolescente tiene que asistir a la escuela, o el hecho de establecer que el adolescente debe seguir un programa desadictivo, ¿no? Entonces son medidas accesorias a las medidas socioeducativas no privativas de libertad. Pero a la par también, cuando se logra una variación de medida socioeducativa, que conversaremos en breve, también si ésta se varía de una privativa a una no privativa, se podrán fijar medidas accesorias. Voy a volver sobre esto en breve. Bueno, les quería poner también un caso que me pareció interesante, si se trata de determinación de la medida socioeducativa, qué caso podríamos traer para discutir, ¿no?
En este caso, el adolescente tenía 16 años y había tenido relaciones sexuales con su enamorada de 12 años. ¿No? Según lo narrado por la denunciante, ¿no? La adolescente, mujer, ambos mantenían una relación de enamorados, habían acordado encontrarse con el enunciado, por lo cual ella no iría al colegio. Siendo así, se encontraron y dirigieron a la vivienda del investigado. Encontrándose en su habitación, mantuvieron relaciones sexuales contra natura de mutuo acuerdo. El examen médico legal concluye que presenta signos contra natura, que no ha abusado sexualmente, la agraviada no tiene signos de desfloración humenial. Según lo narrado por el adolescente, indica que intentó mantener relaciones contra natura, que no abusó sexualmente porque contó con la aceptación de la agraviada, la cual incluso le manifestó que tenía 14 años. Del informe psicológico se concluyó que el adolescente investigado no presenta riesgo de cometer infracción y o actos de violencia futuros, ¿no? Ya que presenta metas y objetivos claros, además del apoyo, perdón, además del apoyo de su familia. Por ello, en las recomendaciones se señala que el entrevistado presenta factores de protección, por lo tanto, no hay riesgo aparentemente de que se vincule un hecho delictivo más. Se sugiere que se quede junto a su familia bajo supervisión y seguimiento de su tutor, y cuenta con un soporte familiar sólido y consistente, que estuvo cursando estudios superiores en Senati, que era deportista y que pertenecía al equipo de fútbol de la villa. Se recomienda que asista a terapias psicológicas y talleres de orientación. El juzgado de familia se pronunció imponiendo al infractor la sanción privativa de libertad de internación por el término de 18 meses. Bien, definitivamente para ver el juzgado planteado al momento de determinar la internación 18 meses, es porque pues vemos que el juez estaba valorando la relación de enamorados que tenía este adolescente con la víctima. Eh, Sabemos que acá lo que rige es la violación presunta, ¿no es cierto? Sabemos que pese a que hubo una relación de enamorados, el hecho de ser menor de 14 años se considera que su consentimiento no es válido. Eso lo sabemos. Pero propiamente también habría que valorar, y es una cuestión pues a discutir, ¿no? Que además del tema de la relación de enamorados, la diferencia de edades no es tan significativa. Y más aún, o sea, más en otras experiencias de otros países como en Chile, se habla de la ley del pololo. O sea, el hecho de que hayan tenido una relación de enamorados debe considerarse, pese a que es menor de 14 años, para determinar, ¿no? Finalmente, cuál va a ser la sanción a imponer al adolescente. En este caso, sin lugar a dudas, el juez lo valoró, porque el hecho de poner 18 meses ante una infracción que reviste gravedad, como es la violación sexual, es porque el juez termina valorando esto. Ahora, el fiscal opina distinto. El fiscal considera que debe aplicarse 72 meses, o sea, 6 años. Ahora, el juzgado considera que resulta excesivo, ¿no? Y no se enmarca dentro de los fines de la sanción. Y además agrega el juzgado que no se pretende reprimir la conducta del investigado, sino más bien reeducar y concientizar al agresor, a fin de no truncar su desarrollo personal. Agrega que no existe centro de estudios superiores dentro de los centros juveniles y que el periodo impuesto de privativa de libertad favorece la orientación y terapias adecuadas, o sea, de los 18 meses. En consecuencia, no sería aplicable la sanción privativa de libertad de internación agravada. Ahora, ante lo dicho por el juzgado de familia y disintiendo pues del todo el fiscal, lo que hace es apelar y en apelación en la sala superior se confirma la sentencia, se invoca el interés superior del niño, ¿no?
Y finalmente, se recoge también el aporte del equipo multidisciplinario que, como hemos dicho, o sea, tenía una postura en relación a que esto no iba a volver a suceder y también en relación a todas las actividades prosociales que venía realizando el adolescente. En ejecutoria suprema, porque ustedes entenderán, si la sala superior confirma, entonces el fiscal vuelve a apelar porque el fiscal quería 72 meses. Entonces, lo que hace en la Suprema ya se pronuncia en que se debió considerar la gravedad que importa la edad de la víctima al momento del atentado contra su libertad sexual y que si bien expresó un supuesto consentimiento o libertad de disposición sexual, este es inexistente, o sea, esa es la violación presunta por resultar su consentimiento irrelevante. Más aún si las instancias jurisdiccionales han aplicado medidas de protección a fin de que se le brinde atención interdisciplinaria. Adicionalmente, el adolescente conocía la edad de la víctima. Entonces, bueno, definitivamente lo que se hace es que se termina, ¿no? Como ven ustedes también citando, en un acuerdo plenario, ¿no? Un acuerdo plenario el 1/2011, que refiere también a lo que es la violación presunta en términos del resguardo de bienes jurídicos como la intangibilidad o indemnidad sexual, en donde se sanciona en lo que es violación presunta la actividad sexual en sí misma, aunque exista tolerancia de la víctima. Y propiamente también se indica en este acuerdo plenario que lo protegido son las condiciones físicas o psicológicas para el ejercicio sexual en libertad. La Corte Suprema indica no desconocer los informes, ¿no?, practicados que permiten determinar que no presenta riesgos este adolescente de volver a cometer infracciones y o actos de violencia, que son justamente estas situaciones las que valora el Tribunal Supremo también para fijar prudencialmente la medida socioeducativa de internamiento. En esta línea argumentativa y considerando el principio del interés superior del niño o adolescente, se debe cautelar los intereses de ambos involucrados, tanto de la víctima como del investigado. Si bien es cierto, en el recurso de casación se ha solicitado la ampliación a 72 meses, dicho plazo no resultaría proporcional considerando sus características. Y finalmente lo que se hace es que se incrementa a 24 meses. De lo que se había fijado el juez en primera instancia, lo que hace es subirlo a 24 meses, ¿no? Pero bueno, interesante la valoración que hace aquí la Corte Suprema, porque indica que no solamente está valorando la gravedad de la infracción, sino también aquellos factores de protección que pues orientan a entender que este adolescente no va a continuar abusando sexualmente de nadie, ¿no? Pero en la medida en que es una infracción grave, determina pues que debe aplicarse 24 meses que está dentro del tercio mínimo, en este caso dentro del tercio mínimo de lo que vendría a ser el plazo de duración de la medida de internación. Recuerden de poder dialogar de estos temas. Estoy planteando varios temas que creo que son interesantes de discutir, de conversar al término de mi exposición. Muy bien, entonces, habiendo nosotros establecido los criterios, lo que se valora según la ley y también según el ejemplo que les he alcanzado de la determinación de la medida socioeducativa, corresponde ahora pues pronunciarnos con respecto a lo que es la variación de la medida socioeducativa. Y en la variación de la medida socioeducativa está indicada en el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 25 nos dice pues que todo niño tiene derecho a la revisión de las medidas que se le aplique. Miren, lo vamos a leer como lo dice. Recordemos que la Convención sobre los Derechos del Niño es una norma internacional vinculante de rango constitucional
que integra nuestro sistema normativo nacional y tiene rango constitucional. Entonces, aquí tenemos finalmente un principio constitucional, ¿no? Indicado en el artículo 25 de la Convención, y se lo voy a leer textualmente: los estados partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental, a un examen periódico del tratamiento a que está sometido y todas las demás circunstancias propias de la internación. Entonces, lo que aquí nos indican es que es un derecho del adolescente que viene cumpliendo una medida, pues, una medida socioeducativa, a que su medida socioeducativa sea revisada, porque entendemos que cuando se dictó la medida socioeducativa, cuando se determinó esta, el adolescente tenía ciertas circunstancias personales, familiares, sociales, pero en el devenir del tiempo, en el transcurso del tiempo, estas pueden variar. Definitivamente lo que no va a variar va a ser la infracción cometida. La infracción cometida es un hecho histórico, ¿no es cierto? Eso no hay nada que variar, pero sí pueden variar sus circunstancias. Y más temprano dijimos que en base al principio de proporcionalidad, no solamente se ve la gravedad de la infracción, sino esas circunstancias. Entonces, si es posible con el tratamiento que varíen las circunstancias, se justifica rotundamente el hecho de que se pueda revisar la medida. Sobre particular, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que en aquellos estados donde está prevista la libertad anticipada es la variación de la medida para dejar al adolescente en libertad, es frecuente que ésta vaya acompañada de condiciones demasiado severas que son impuestas por el tribunal que ordena la libertad anticipada, sin consideración de los principios de proporcionalidad de la pena e intervención mínima. Entonces, ¿cómo la comisión aquí entra en una crítica de lo que se viene dando en la realidad? Y la crítica de lo que se viene dando en la realidad es que, pues, nos dice que pese a que finalmente el adolescente tendría derecho a que se revise la medida aplicada, pues hay cierta renuencia, hay cierta resistencia por parte de los actores de administración de justicia de valorar la posibilidad de la variación de medida. Por otro lado, tenemos también dentro de todo lo que es esta normativa internacional, en este caso más con un carácter orientador, ¿no? Dentro de lo que es el soft law en derechos humanos, las reglas de las Naciones Unidas para menores de privación de libertad nos dicen que todos los menores deberán beneficiarse de medidas concebidas para ayudarles a reintegrarse en la sociedad, la vida familiar y la educación o el trabajo después de ser puestos en libertad. A tal fin, se deberán establecer procedimientos, inclusive la libertad anticipada y cursos especiales. Por otro lado, también las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores dice que se adoptarán disposiciones adecuadas para la ejecución de las órdenes que dicte la autoridad competente. Dichas disposiciones incluirán la facultad otorgada a la autoridad competente para modificar dichas órdenes periódicamente según estime pertinente, a condición de que la modificación se efectúe en consonancia con los principios enunciados en las presentes reglas. Entonces, vean ustedes cómo es que la normativa internacional, en este caso no la convención, porque ya citamos la convención en el artículo 25, pero otras reglas de las Naciones Unidas, pues disponen a la necesidad de que se evalúe una libertad anticipada
de los adolescentes, cuando estos estando privados de libertad, la privativa de libertad ya cumplió con su finalidad, ya generó, ya cumplió con el principio educativo, ya el adolescente tiene conciencia de error y ya tiene planteado un proyecto de vida que en realidad, deja atrás la posibilidad de continuar en una trayectoria delincuencial. Entonces, el artículo 152 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes establece explícitamente que el juez de juzgamiento debe controlar periódicamente la evolución de la medida socioeducativa impuesta. Como les había dicho inicialmente, cuando al momento de determinar la medida socioeducativa, el juez ha tenido que valorar el informe del equipo técnico y el juez, ha valorado este informe, ha escuchado la propuesta del equipo técnico de cuál debía ser la medida socioeducativa y el plazo de la misma, pero la cuestión es que al momento de determinarla, el juez se compromete a darle seguimiento. Como habíamos dicho, el juez de juzgamiento es el juez de seguimiento. ¿Cómo hace este seguimiento? Se los dije, o sea, mediante informes evolutivos que emite el equipo técnico. El equipo técnico tiene, en primer lugar, que poner de conocimiento del juez qué va a hacer con el adolescente y luego informar periódicamente de los avances y también de los retrocesos del adolescente durante el tratamiento. Pero el juez, al conocer propiamente de que la probabilidad de que ha habido avances, el juez puede de oficio variar la medida socioeducativa y finalmente determinar la libertad anticipada del adolescente. Ahora, en términos reales, eso es poco probable que suceda, salvo un caso que hace poco conocí de que se buscaba que un adolescente, porque esto se puede dar en Don Bosco, en el Centro de Privación de Libertad de Lima, Maranguita, un adolescente que estaba en el último programa de tratamiento y que se quería obtener la autorización del juez para salir a trabajar. Entonces, el equipo técnico remite al juzgado, un informe que hace ver al juez de los avances o progresos de este joven. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el juez? El juez ha dicho, me están pidiendo permiso para que pueda salir a trabajar, mándenme ahora, dado que veo que en realidad hay avances importantes, mándenme un informe para ver si corresponde o no variar medida y dar libertad anticipada. O sea, cómo el hecho de haber buscado que salga a trabajar finalmente ha originado que el juez conozca del caso y pueda ahora estar valorando una libertad anticipada. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos viendo es que para la variación de la medida socioeducativa, por lo que hemos venido conversando, puede darse de oficio por la autoridad judicial, porque recibe constantemente informes o a requerimiento de parte. Yo en lo particular les voy a comentar que trabajo mucho en este tema por un proyecto social que tengo en la Universidad Católica, justamente para lograr que los adolescentes que ya cumplieron con los objetivos de la medida de internación puedan salir en libertad anticipada. Entonces, sí he visto casos, distintos casos, y tengo que decirles que en realidad lo que buscamos es que antes que todo sea el propio equipo técnico del Centro de Privación de Libertad el que me oriente qué casos podemos apoyar. Muy bien. Entonces, en realidad, lo que tenemos es, dentro de lo que es indicado en el Código de Responsabilidad Penal Adolescente, indicaciones muy claras y precisas de cuándo correspondería intentar una variación de medida socioeducativa. Y lo que tenemos, en primer lugar, es el tema de la temporalidad. O sea, ¿cuánto tiempo tiene el adolescente no cumpliendo el plazo de internación? Entonces, claro, si estamos frente a un supuesto
en donde el adolescente ha transgredido la ley y se ha fijado 6 años, no digámoslo que ha sido pues de repente un robo agravado, ¿no? Y se ha fijado 6 años de privativa de libertad. La pregunta es de esos, ¿cuándo tendría el adolescente el derecho de solicitar la medida, de solicitar la variación de la medida? No, no de lograr la variación, no el derecho a la variación, sino es el derecho a solicitar la variación. Lo tendría pues, como vemos, finalmente pues a los 2 años. O sea, si le fijaron 6 años, a los 2 años tendría derecho porque es un tercio en términos de temporalidad. En la práctica, si bien es cierto, tendría derecho a intentarlo, pero en la práctica, les digo desde mi experiencia, no es el juez no suele propiamente dar la variación cuando ha transcurrido exactamente el tercio, sino más bien cuando han transcurrido aproximadamente los 2 tercios. Por otro lado, la normativa también establece que habrán determinados supuestos en los cuales se exige el cumplimiento de un mayor plazo de la medida socioeducativa. Y se establece entonces los 3/4. ¿Cuándo se solicitan los 3/4? Cuando se ha incurrido en las infracciones que son consideradas más graves en la ley. ¿Cuáles son las infracciones más graves en la ley de penal juvenil? Sicariato, violación de menor de edad seguida de muerte y terrorismo. Si ha incurrido en alguna de estas, finalmente, infracciones, se exige que cumpla con los 3/4, ¿no? Por otro lado, también tenemos, además de la temporalidad, algo que es fundamental, pues el informe favorable del equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario en el tratamiento que ha brindado al adolescente ha ido emitiendo continuamente informes evolutivos, ¿no? Periódicamente tiene que mandar informes al juez de los, como habíamos dicho, de los progresos o finalmente también del retroceso en el tratamiento del adolescente. Pero cuando se trata de variación de medida, el juez lo que pide es un informe para variación de medida en el cual el equipo multidisciplinario deberá concluir indicando finalmente su sugerencia. Si este adolescente podría ser destinatario de una variación de medida y en qué términos, ¿no? Porque hay distintos tipos de variación de medida, como veremos en breve. Y finalmente, también se tendrá que sustentar el pedido en el principio educativo, o sea, señor juez, este joven ya ha logrado avanzar en su proceso de socialización, ya entiende que lo que hizo estuvo mal, ¿no? Y tiene conciencia de error. Todo esto es parte de un principio educativo. Tendrá que sustentarse en el interés superior. Señor juez, de este adolescente ya no necesita estar privado de libertad. Ya en la medida que la internación ya cumplió con su finalidad de mantenerlo privado de libertad, va a ser altamente perjudicial. Esta privación de libertad no va a cumplir una finalidad educativa, sino muy por el contrario, va a afianzar factores criminógenos en el adolescente y disponerlo a ser un futuro delincuente. Entonces, y propiamente es parte de la sustentación que tendría que darse propiamente cuando esto es requerido por un abogado. Por otro lado, lo que tenemos son los tipos de variación de medida socioeducativa. Y en los tipos de variación de medida socioeducativa están establecidos, en principio, la reducción de la duración de la medida, o sea, es posible no reducir la medida. Ya no es justamente el adolescente, les dije, en el caso que se había por robo agravado determinado 6 años, yo puedo pedir al juez que valore que no sean 6 años, sino que sean 5 o 4 años. Entonces, la variación puede ir
en la reducción del plazo de duración de la internación. También la variación puede dar lugar a de que ya se declare cumplida la medida socioeducativa. Declarar cumplida la medida socioeducativa es determinar el externamiento inmediato del adolescente, puesto que ha tenido lugar un pronto egreso o una libertad anticipada. Otro tipo es justamente variar, y ese que en realidad más he logrado, es variar que de una medida de internación el adolescente pase a una no privativa de libertad. O sea, de una internación pase a una libertad asistida o libertad restringida, ¿no? Ahora, un tema interesante, en realidad también para mí criticable, en base a la práctica, es que o sea, viendo cuánto tiempo falta para que se dé el cumplimiento de la internación, por ejemplo, si al adolescente le faltan 3 años y yo he logrado efectivamente una variación de medida a libertad asistida, el juez, aplicando los criterios del derecho penal ordinario, exige que el adolescente haga la no privativa en el plazo que le faltaba para concluir la privativa de libertad. O sea, le faltaban 3 años, hemos logrado el egreso pronto, pero el juez traslada el faltante de tiempo, lo traslada a la no privativa y exige una no privativa con una duración de 3 años, que podría ser una libertad asistida o libertad restringida. Entonces, claro, el problema es que las medidas no privativas de libertad no duran tanto, ¿no? Entonces se desnaturaliza finalmente la medida no privativa, porque una duración tan prolongada, pues no ayuda a cumplir fielmente con los objetivos trazados en estas medidas. Y por último, la última opción que podría tener el juez es sencillamente no modificar la medida socioeducativa, no variarla, ¿no? Esa sería justamente otra opción que establece la ley. Ahora, esto lo que nos dice, lo que acabo de leer es el artículo 164 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Pero, ¿qué nos dice el reglamento? El reglamento trata de explicarnos un poco más lo que son, pues, estos criterios de evaluación del juez, ¿no? Para decidir, dice, sobre la solicitud de variación, él o la jueza debe considerar la información proporcionada por el equipo técnico interdisciplinario y las partes. ¿Qué es lo que ve? La evaluación favorable que demuestra él o la adolescente en su tratamiento, de acuerdo con los informes semestrales del equipo técnico interdisciplinario, tomando en cuenta el criterio de valoración de los riesgos y de protección. Claro, un tema interesante que no hemos indicado y que se vincula mucho con lo que conversamos en la clase pasada, es que dijimos más temprano que al momento de evaluar, el equipo técnico va a evaluar si el adolescente tiene un riesgo bajo, moderado o severo de continuar en una trayectoria delincuencial, ¿no? Por eso existen instrumentos de valoración de riesgo y medir predictibilidad. Eso lo puede haber hecho el juez base a su equipo técnico, el aporte de su equipo técnico mediante un informe para determinar la medida socioeducativa. Pero este mismo instrumento puede ser aplicable también para valorar el pronto egreso o la libertad anticipada. Y miren cómo lo dice textualmente aquí cuando nos plantean, tomando en cuenta el criterio de valoración de los riesgos y de protección. Entonces, es el aporte importante del equipo técnico. Luego nos dice los logros alcanzados por el adolescente en relación a la finalidad de la medida socioeducativa. Bueno, definitivamente logros que pueden ser el hecho de haber concluido su secundaria, ¿no? Es muy valioso mostrar al juez esto, o los logros que pueden significar el haber salido a trabajar pese a haber estado privado de libertad, obtuvo una autorización y cómo justamente
cumplió con las indicaciones del centro porque en su salida y su entrada no tuvieron pues ningún incidente. Entonces, o los logros que tienen que ver pues justamente en el hecho de haber tomado conciencia de error, de haberse distanciado de lo que fue su conducta pasada y ahora tener más conductas prosociales, logros que tienen que ver con el vincular al adolescente con su entorno familiar, la asistencia de los padres del adolescente a la escuela de padres, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de haber seguido talleres que les pueden ser de utilidad, ¿no? Entonces, todos esos son logros que en realidad uno suele colocar en la solicitud de variación de medida para evidenciar que efectivamente el adolescente y su familia han respondido adecuadamente al tratamiento. Por otro lado, también se dice la conducta del adolescente durante su permanencia en el centro juvenil, considerando las faltas disciplinarias cometidas. El juez pregunta, pues, ¿y durante este tiempo el adolescente ha cometido alguna falta? ¿Ha sido, eh, en algún momento, ha, eh, ha retornado, o sea, ha retrocedido en lo que es su tratamiento? O sea, sabemos nosotros que el tratamiento que se recibe en los centros juveniles es un tratamiento secuencial y en donde el adolescente es promovido, ¿no? O sea, pasa de un programa 1 a un programa 2, a un programa 3 y finalmente a un programa 4, en donde los equipos técnicos van evaluando continuamente y viendo la posibilidad de que avance en el tratamiento. Pero ¿qué pasaría si es, y lo he visto mucho, de adolescentes que estando de repente en el programa 4, en el último programa de tratamiento, cometen una inconducta, una falta, ¿no? Como de repente se les encuentra un USB, ¿no? Eso fue, lo conocí hace poco este caso. Se le encuentra un USB, ¿no? O de repente se les encuentra que aprovechándose que estaban llevando clases, ¿no? Vía virtual, se descubre que habían utilizado la computadora para hacer juegos, no tener juegos. Entonces, son inconductas que hacen que el adolescente regresione en términos de tratamiento y esto es considerado al momento que el equipo técnico frente al juez expone, porque en la audiencia que se programa para la variación de la medida socioeducativa, el equipo técnico tiene que exponer lo que ha colocado en su informe. Y ahí propiamente el juez le hace preguntas, ¿no? Pertinentes. ¿Ha habido alguna inconducta, una indisciplina a lo largo de este tiempo? Y ahí pues tiene que contestar el equipo técnico conforme a lo que ha sucedido, ¿no? Ya valorará el juez si esto resulta útil o no útil, ¿no? O si esto verdaderamente va a tener un efecto en su decisión de variar la medida. Por otro lado, también está la exigencia del compromiso del adolescente para resarcir el daño causado. Este punto que está en el reglamento, pero que no está en la ley, porque recordarán ustedes que estos son los requisitos, lo que les expuse hace un momento, del artículo 164 del Código, y aquí estamos en el artículo 164 del reglamento. Y aquí nos aluden a un requisito que no está contemplado en la ley, que es el compromiso del adolescente para resarcir el daño causado. ¿Cómo es interpretado esto por los jueces? Normalmente es interpretado como el pago de la reparación civil. Entonces, cuando uno está en la audiencia, suelen escuchar al juez que lo primero que pregunta es, ¿pagó la reparación civil? ¿No? ¿Para qué? Como un criterio que considera para ver si procede o no la variación de la medida socioeducativa. Pero bueno, les tengo que decir que en lo particular yo creo que termina siendo en muchas ocasiones una exigencia en exceso, sobre todo cuando estamos hablando de reparaciones civiles que no son pagables, cuando son muy elevadas. Entonces, no podemos pedirle al adolescente que pague el íntegro de una reparación civil
cuando ésta significativamente es muy elevada. Ahí más bien sabemos que hay infracciones graves que pueden incurrir los adolescentes, pero ahí el Estado tiene que asumir también su responsabilidad. Y esto significa que el Estado eh, pueda asumir parte de lo que es la reparación a la víctima mediante la activación de programas sociales para beneficiar a la víctima, o sea, apoyar a la víctima a su recuperación mediante programas sociales y no cargar toda la reparación civil sobre el adolescente y sobre su familia, que suele tener escasos recursos económicos. Eh, Temas interesantes con respecto al pago del resarcimiento del daño. Yo me he encontrado que en Don Bosco, que es el programa 4 del Centro Juvenil de Lima, cuando salen los adolescentes a trabajar, utilizan su remuneración en pagar su reparación civil. Entonces, qué interesante que al juez se le puede exponer, como lo he hecho en varias oportunidades, señor juez, este joven, con su esfuerzo, con su trabajo, ha pagado la reparación civil. No se la pagaron sus padres, lo hizo por sí solo y en base a su esfuerzo. Y bueno, la participación y acompañamiento favorable, el entorno familiar, ¿no? Que tiene que ver con su asistencia a la escuela de padres, que tiene que ver con su visita al adolescente y también con el compromiso que termina asumiendo frente al juez de generar un entorno familiar de mayor contención para el adolescente y de mayor orientación. Y bueno, y finalmente se deja planteado que no es una lista taxativa, sino que el juez podrá considerar otras cuestiones que vea pertinentes de exigir para la variación de la medida socioeducativa. Lo cual en realidad este punto de dejar abiertos los requisitos bajo el criterio del juez puede terminar siendo contraproducente. Mejor haberlos tenido todos definidos. Entonces, bueno, en realidad yo quería también compartir con ustedes, en base a mi experiencia, cuáles son los límites que he encontrado para la variación de la medida socioeducativa, ¿no? Bueno, hay todavía resistencia de la autoridad judicial de proceder a una variación de la medida socioeducativa cuando aludimos a infracciones graves, ¿no? A pesar que el equipo técnico interdisciplinario puede haber hecho una valoración de riesgo y decirle al juez que hay una baja probabilidad, por no decir nula probabilidad de que el adolescente continúe una trayectoria delincuencial. O sea, sí, la infracción cometida cuando éste es grave permanece dentro de los criterios que valora el juez aún en la variación de la medida. Por otro lado, también se plantea la exigencia de que el adolescente haya logrado todo el proceso de desistimiento, ¿no? En realidad, el hecho de que el adolescente pueda continuar un tratamiento en libertad puede dejar algunas cuestiones pendientes de darle tratamiento, porque el adolescente, si vamos a lograr que pase de una internación a una libertad asistida, el joven va a seguir recibiendo tratamiento en la ejecución de la libertad asistida. Bueno, y la que los había indicado también como una cuestión muy reiterativa y casi siempre lo veo, ¿no? Es el hecho, eso lo había indicado, de trasladar el plazo pendiente de la privativa a una no privativa, cuando sabemos que las no privativas tienen un plazo menor, ¿no? Un plazo menor de duración. Otra cuestión también, bueno, también ya lo mencioné, el pago, la exigencia del pago íntegro de la reparación civil. No valorando la autoridad judicial las condiciones precarias económicas del adolescente y su familia, ni la posibilidad de que el Estado asuma parte de la atención a la víctima con programas sociales, ya se lo dije, además de que este requisito es un requisito que también lo planteé, no está en la ley, sino en el reglamento.
Entonces, ¿es posible que el reglamento agregue requisitos? Por supuesto que no. Tiene que ceñirse a lo que la ley establece por ser norma de mayor jerarquía. El adolescente tenga un entorno, también, ¿no? Se dice que el adolescente tenga un entorno familiar positivo, que no favorezca una trayectoria delincuencial y garantice su reintegración social. Bueno, se desconoce, ¿no? El hecho de que también pueden seguir habiendo intervenciones con la familia para que ésta pues se consolide un espacio protector para el adolescente y también contribuya a que no continúe en una trayectoria delincuencial. Entonces, en realidad, lo que vemos nosotros es que la variación de la medida, ¿no? Lo que plantea es la posibilidad de que la intervención se adecue a las exigencias actuales del adolescente. No es un tema importante la revisión porque las condiciones personales, familiares y sociales del adolescente van variando, ¿no? Además de que la variación de la medida permite también verificar cuáles han sido los avances y los retrocesos del adolescente y en base a eso regirse por el principio de proporcionalidad. Por último, la privación de la libertad ocasiona un impacto adverso en la afirmación de la identidad del adolescente. Por lo tanto, la variación de la medida se constituye una estrategia para conseguir un derecho penal mínimo y lograr el desistimiento de la conducta infractora. Muy bien, esto es lo que yo quería justamente compartir con ustedes y quedo pues a su entera disposición si tuvieran alguna pregunta sobre todo lo que hemos expuesto. No sé si tendrían preguntas. Y a ver si a todos los participantes les invitamos si tienen preguntas para la doctora. Doctora, creo que todo quedó muy claro. El tema fue muy importante, ya que es un nuevo tema ahorita para en el proceso penal respecto a los adolescentes. Le agradecemos por su ponencia, fue muy fructífera y vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Buenas noches, doctora. Buenas Muchas gracias. noches, muchas gracias. Hasta luego.